Hoy vamos a hablar acerca justamente de nuestros hijos. Hoy es el Día de los Niños, quiero hablar acerca de nuestros hijos. Como saben, hermanos, tengo 3 hijas. Una de ellas, la primera, la mayor, se llama Nicole. Ella tiene 25 años. Dios mediante, este año, si no me equivoco, va a cumplir 26. Tengo la segunda, Pamela. La primera ya se casó. La segunda ahorita está estudiando afuera, en Estados Unidos, está con mi hermano. Y la tercera, que la conocen a ustedes en su gran mayoría, que es Camila. Ella tiene 16 años. Alguien dijo que los padres nunca dejan de ser padres. Y es verdad, en el transcurso del tiempo sabemos claramente que los padres, uno sale, digamos, de la infancia, y sus preocupaciones del niño de la infancia son los pañales, la leche, el médico. Luego pasan un poquito más grandes, ya comienza el colegio, una es la preocupación, los útiles, el colegio, los zapatos. Llegan a la adolescencia, ya estamos con la comida, estamos con el colegio y ahora es con su temperamento, con su carácter, con su personalidad, con sus malos humores. Uno dice, Señor, ¿cuándo termino yo con estos muchachos? Entonces dice, cuando se casen terminaremos entonces con este trabajo. Bueno, se casan nuestros hijos y todavía seguimos preocupados por ellos, ¿verdad? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo están ellos? Si el esposo o la esposa lo está tratando bien, le está cocinando, no está cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ahí uno puede llegar a decir, bueno, ya se acabó esa etapa, y ahora llegan los niños a gozar, y ahora vienen los muchachos, los nietos, y uno preocupado si comen o no comen, cómo están haciendo esos muchachos, etcétera, etcétera. Parece que las preocupaciones de un padre nunca terminan. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Levante su mano, por favor. Ah, mira, hay bastantes, qué bueno. ¿Hijos casados? Hijos casados, oigan, si tienen nietos, tienen que levantar la mano, ¿eh? Muy bien, los muchachos que tienen niños adolescentes, con jóvenes, ajá, muy bien. Niños pequeñitos, levanten su mano, niños pequeños. Ajá, todavía tenemos ahí una gran generación. Bueno, llegamos a un punto, hermanos, donde decimos que las preocupaciones de un padre nunca se terminan. Las preocupaciones de un padre nunca se terminan. Alguien dijo que un padre nunca deja de ser padre y una madre nunca deja de ser madre. Pero yo no sé cómo habrá sido el tiempo de mi mamá cuando nos criaron, nos instruyeron a mi hermano y a mí. Creo que no haya sido tan complicado, aunque mi mamá dice que el más complicado de los dos era mi hermano Carlos. Y yo lo creo que sí, era tremendo él. Yo no era tan tremendo. Pero no estoy seguro cuánto habrá sido el tiempo para poder instruir, criar a los hijos en las épocas anteriores. Creo que siempre va a tener sus retos como padre, pero creo que estamos en esta etapa, en este tiempo, criar hijos es bien complicado. ¿Por qué es bien complicado criar hijos en estos tiempos? Bueno, porque anteriormente, los domingos pasados, dijimos que llegamos a un punto, hermanos, donde tenemos tiempos muy peligrosos, tiempos muy complicados, tiempos, hermanos, donde se están teniendo comezón de oír las personas. Y nuestros jóvenes están teniendo esta nueva generación, es decir, una generación quizás que no tiene mucho entusiasmo para las cosas del Señor, no tiene mucho entusiasmo una generación de jóvenes, adolescentes para servir o buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos tiempos difíciles. Un tiempo, hermanos, donde una generación estamos llenas de tanta perversidad, como por ejemplo este nuevo movimiento del LGTB que comienza a aumentar más y más acerca de poder tener escoger tu propio sexo, poder escoger tus propias orientaciones sexuales o deseos, y cada vez comienza a aumentar más y más en el tiempo de nuestra generación. Podemos decir, hermanos, con toda seguridad que criar hijos e instruir hijos en este tiempo son bien complicados, tiempos bien complicados. Instruir a una nueva generación en un mundo peligroso, en un mundo pervertido, en un mundo inmoral, hermanos, podría ser una hazaña, hermanos, bien complicada. Aparte de todo eso, pareciera que Satanás está atacando de una manera muy fuertemente a nuestras generaciones, con muchos pecados y muchas tentaciones que tú y yo no los teníamos. Recuerda que estamos viviendo en una era o una generación de tecnología, donde puedes buscar, hermanos, y encontrar cualquier cosa en esta generación, las cosas que nosotros no teníamos. En otras palabras, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo atacados de una manera sobreabundante para no vivir una vida que agrada a Dios. Por esa razón tenemos tiempos complicados. Aparte de todo eso, Satanás también está tratando de adormecernos a nosotros como creyentes y como padres sobre problemas que tenemos nosotros mismos. Problemas, hermanos, de codicias,
problemas de celos, problemas de amargura, conflictos entre nosotros mismos, que estamos olvidando cuál es el verdadero objetivo que tiene Satanás, y es nuestros hijos. Hace mucho tiempo atrás, unas semanas atrás, les mostré acerca de una canción que rodeó todo el mundo, de muchos comentarios, donde un coro gay, hermanos, en Nueva York comenzaba a cantar y decir: tus hijos van a ser nuestros hijos. Y parece que lo están logrando hoy en día, porque más aceptación hay hoy en día acerca de la nueva generación sobre este movimiento, hermanos, de homosexuales, lesbianismos, transexuales, etcétera, 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 y cada vez aumentan más. Estuve investigando acerca de esto, y hay también parte de esto las personas que se llaman osos. Yo decía, osos, y ese movimiento de osos, ¿de qué es? Y cada día traen más y más ideas en cuanto a esto. La realidad, hermanos, es que nuestros hijos están siendo atacados de una manera muy fuerte, de mucha consistencia, para que ellos puedan tener un mundo lleno de perversidad y inmoralidad. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos nosotros como creyentes y como cristianos es que podemos levantar, hermanos, una generación totalmente diferente. Una generación, hermanos, que puede levantarse ante estas corrientes que tenemos el día de hoy. Vayamos al libro de Jueces, por favor, capítulo 2, verso 7 al verso 10. Jueces, capítulo 2, del verso 7 al verso 10, por favor. El libro de los Jueces es un libro bien importante, bien interesante, porque no trae grandes batallas, aunque encontramos batallas, pero es un tiempo de mucha apostasía. ¿Qué significa apostasía? El poder abandonar a Dios. Jueces capítulo 2 del verso 7 al verso 10. La frase que encontramos en el libro de Jueces constantemente es: todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pareciera ser que el libro de los Jueces viene a ser un retrato o una fotografía de nuestra sociedad el día de hoy. Y el libro de Jueces, allá en estos versículos encontramos un gran problema y una gran tristeza. Jueces capítulo 2 del verso 7 al verso 10 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Tinat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Presta atención, por favor, esta parte. Y se levantó después de ellos, ¿qué? Otra generación. Pero ¿cuál era la diferencia con la otra generación? Esta generación que dice: no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué preocupante es poder leer, qué triste, qué melancólico uno puede leer estas frases con mucha tristeza, con mucha profundidad. Saber que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe cuánto sufrieron esta generación de padres para poder llevarlos al lugar donde ellos estaban? ¿Cuántos años sufrieron? Toda una generación murió para que estos hijos pudieran tener casas, pudieran tener tierras, pudieran tener viñedos y una nueva vida. Y qué lamentable que se levanta una generación que no conocía a Dios, una generación que no estaba en sus caminos. Ojalá que estas frases no sean la historia de nuestras vidas, sino que podamos tener una generación que sea mejor que nosotros, una generación que ame más profundamente a Dios que nosotros mismos. Pero esto no es resultado simplemente de un deseo, es resultado de grandes enseñanzas y grandes cambios que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Señor, vengo delante de tu presencia para poder pedirte ayuda, Señor. Señor, yo puedo hablar cosas de mi pensamiento, en mi razonamiento, y yo no lo quiero hacer, Señor. Vengo como mis hermanos delante de tu presencia para ser instruido, porque necesitamos urgentemente ayuda. Nuestros hijos y nosotros vivimos en un mundo muy complicado, como utilizando tus frases en tiempos peligrosos. Nosotros ya hemos madurado, todavía nos faltan muchas cosas. Nosotros ya sabemos discernir quizás entre lo bueno y lo malo, pero nuestros hijos no todavía lo saben. Nuestros hijos todavía están en unas etapas donde sus hormonas, Señor, de la adolescencia, están recién descubriéndolas, Señor. Y pueden tomar decisiones muy equivocadas en sus vidas.
Pedimos, Padre, por los niños pequeños, Señor, levantándose una nueva generación de una generación perversa, que están tratando de poder confundirlos, Señor, y que muchos de ellos van a ser atrapados, Señor, por medio de esta ola de homosexuales y de personas pervertidas. Padre, ¿cómo no pedir ayuda para que tú nos enseñes, nos muestres cómo instruir a nuestros hijos y no cometer estos grandes errores? Señor, permite que este servidor tuyo pueda ser un utensilio tuyo, Señor, para que los padres creyentes aquí, amigos que están con nosotros, puedan entender que el blanco es nuestra nueva generación. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón dispuesto a escuchar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, hermanos, encontramos en el libro de Jueces capítulo 2, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué lamentable esto. Usted y yo llegamos a los caminos del Señor con muchas dificultades. Probablemente nuestros padres no eran creyentes, nuestros padres no sabían de los caminos del Señor, hicieron todo lo que podían, apreciados hermanos, para que usted y yo podamos ser criados buenos, que podamos ser instruidos. Llegamos a los caminos del Señor sin tener un ejemplo. Llegamos a los caminos del Señor con muchos problemas y muchas cicatrices internas en nuestras vidas, que hasta el día de hoy cuestan curarlas. Hoy en día queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo poder criar a hijos en tiempos peligrosos para nuestra niñez o para nuestros hijos? Vemos que los tiempos nuestros no eran los mismos tiempos de hoy en día. Vemos que los pecados en nuestros tiempos eran más difíciles que los pecados que tenemos hoy en día. Nuestros hijos están siendo atacados enormemente. Y hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos puedan ser instruidos en los caminos del Señor. Qué triste sería, imagínense, su vida y mi vida, que con muchos problemas seguimos adelante, con problemas y dificultades, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia, seguimos amando a Dios, seguimos haciendo que Dios haga cosas en nuestras vidas. Y qué triste es que podamos traer a nuestros hijos, pero cuando ellos comienzan a tomar sus propias decisiones, ellos toman sus decisiones de alejarse de Dios. ¿Cuánto sufre un padre por un hijo que no está en los caminos del Señor? Muchísimo. Recuerdo, hermanos, no soy muy viejo, hay muchas personas podrían decir, bueno, el pastor, pero sí ya tengo una hija casada, otra hija que está estudiando, mi hija Camila que está por medio de nosotros, que está con nosotros, pero Dios mediante tiene planes también ella de estudios y de muchas cosas. Y sabemos que nuestros hijos, tarde o temprano, se van a ir. ¿Sabes cuánto es la preocupación, hermanos, de poder saber si están siguiendo los caminos del Señor? Siempre están en contacto, estamos en contacto con mis hijas, mi esposa más que nadie, llamando por teléfono, siempre preguntándole los fines de semana cómo les fue en la iglesia. Ellos comienzan a contar cómo les fue en la iglesia, qué están haciendo en la iglesia para servir al Señor, y cada una de ellas comienzan a contar, comienza a ver lo que está sucediendo. Y hermanos, nos da mucha alegría saber que nuestros hijos están en los caminos del Señor. Mi hija se casó y están en Perú, como ustedes saben. Ellos no tenían todavía una iglesia, estaban orando para poder buscar una iglesia. Y gracias al Señor pudieron encontrar una iglesia y están sirviendo en la iglesia, tanto su esposo como ella. Y nos comentaban acerca de lo que están haciendo. Y me decía, papá, estoy ayudando en la música. Y es interesante. Mi hija comenzó acá con nosotros, como saben, con la iglesia, aprendió piano. Ella comenzaba a tocar piano, participaba del coro, estaba como una maestra de escuela dominical. Ahora ya es casada y ella está haciendo lo mismo en su iglesia allí en Perú. Y uno puede decir gloria al Señor por eso. Y quiero que lo puedan entender. No es tratar de jactarme yo mismo en cuanto a esto, en ninguna manera. Solamente quiero mostrarles, hermanos, que necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, porque el ideal de Dios es que nosotros comencemos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan en los caminos del Señor. Pero esto no es un resultado, hermanos, simplemente de una oración. Esto no es resultado simplemente de un deseo. Es un trabajo que nosotros debemos de realizar. Qué triste es poder encontrar en el capítulo 2, verso 10, al final dice, se levantó después de ellos una generación que dice que no conocía a Dios. ¿Por qué esta generación no conocía a Dios? Porque esta generación, hermanos, no estaba en los caminos del Señor. ¿Se habrán equivocado los padres? ¿Qué habrá sucedido con ellos, hermanos? Bueno, estudiando encontramos claramente, hermanos, que hubo unos problemas o las causas de algunos de los problemas. Jueces capítulo 1, verso 19, por favor. Jueces capítulo 1, verso 19. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Si nosotros conocemos al Señor, estamos amando, sirviendo al Señor, ¿por qué nuestros hijos no deberían hacer lo mismo?
¿Hemos fallado nosotros como padres? ¿Qué es lo que ha sucedido? Jueces capítulo 1, por favor, verso 19. ¿Está conmigo? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo, ¿qué dice? Arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Présteme atención, por favor. En esta historia que encontramos acá, Dios les había prometido al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Ok? La primera generación que salió de Egipto, hermanos, estuvieron caminando 40 años en el desierto porque el corazón de estas personas eran incrédulos. El corazón de esta generación era un corazón muy duro. No creía en la palabra de Dios. Y Dios le dice, por no creerme, van a estar 40 años en el desierto y van a morir. Solamente sus hijos entrarán en la tierra prometida. Tanto es así que Moisés con esa generación no entran a la tierra prometida. Quien va a entrar es una nueva generación con Josué. Y Josué va a agarrar y va a tratar de conquistar. Y Dios le dice, entren y conquisten, yo les voy a dar victoria. Y sucedió así. Pero vemos en Jueces capítulo 1 que no todos los sacaron de allí. Es decir, tenían que llegar a los pueblos, matar a todas las personas y tomar control de esto. Pero muchas ciudades y muchas tribus no sacaron a estos individuos de estos lugares, sino que convivieron con ellos. Es decir, dejaron a estos inconversos vivir con ellos y lamentablemente influenciaron en sus vidas. Estamos viendo entonces que una generación vivía para Dios, pero la nueva generación no vivía para Dios. Una nueva generación que amaba a Dios, una generación nueva que no amaba a Dios. Una generación fiel a Dios, una generación que no era fiel a Dios. ¿Cuál era el problema? Sus padres, es decir, no conquistaron por completo la ciudad. Dejaron a individuos allí que pudieran influenciar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Escúcheme bien y présteme mucha atención. Cristianos, usted, padre, madre, no podemos vivir en un terreno neutral, es decir, con el mundo y con Dios. Tenemos que vivir específicamente para Dios, porque si vivimos en una hipocresía, nuestra generación llegará a poder ser influenciada nuevamente por esta hipocresía que nosotros tenemos. O es blanco o es negro. ¿Es para Dios o no es para Dios? Lamentablemente, hermanos, muchos padres, usted y yo cometemos grandes errores pensando que no hay ningún problema si no soy tan fiel a la iglesia, no hay ningún problema si no soy tan consagrado a Dios. Lo importante es que yo oro por mis hijos. Escúcheme bien. Hay cosas que podemos enseñar a nuestros hijos y hay cosas que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Si usted es un creyente carnal, no espere que va a tener una generación espiritual. ¿Me escuchó? Si usted no es consagrado para el Señor, usted no piense que tendrá una generación consagrada para Dios. Si usted no es moralmente claro con Dios y entregado a Dios, no espere que va a tener una generación con mucha veracidad y mucha integridad. No funciona de esa manera. Todos queremos que nuestros hijos amen a Dios, sirvan a Dios y sean exitosos. Pero esto no funciona simplemente por tener un deseo. Esta gente tenía que sacar a estas personas y matar a estas personas para que puedan convivir ellos con los principios de Dios. No lo hicieron. ¿Qué otra cosa no hicieron? Capítulo 2, por favor, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 12. Entonces, tenían que desalojar, no desalojaron. Capítulo 2, verso 12. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras ¿qué? Tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraban y provocaron a ira ¿a quién? Préstame atención, por favor. No solamente desobedecieron a arrojar a los pueblos que estaban viviendo con ellos, vivieron ellos con los incrédulos, básicamente con eso. Y los influenciaron ¿a qué? A que puedan vivir y poder adorar con sus propios dioses. ¿Tú crees que como padre podemos entregar a nuestros hijos a personas que no confiamos? En ninguna manera. Mi hija Pamela está ya en Estados Unidos, hermanos, y está viviendo con mi hermano. Pero aún viviendo con mi hermano todavía teníamos grandes preocupaciones. Ahora, no es que desconfiemos de mi hermano es pastor y estaba, pero no hay nada como vivir un padre con un hijo. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Sí? El estar allí viéndolo esto, ya hay preocupaciones.
¿Usted cree que voy a colocar a mi hija viviendo en una persona o una familia que yo no conozco? No lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Pero esta gente, hermanos, dejaron que los habitantes que estaban por allí, que no tenían a Jehová como su Dios, que tenían otras costumbres, comenzaron a influenciar en la vida de ellos. Siguiente versículo, por favor. ¿Por qué causaron una generación que no conocía a Dios? Jueces capítulo 3, versos 5 y verso 6. Jueces capítulo 3, versos 5 y verso 6. Recuerda, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? No votaron a los otros pueblos. Dejaron influenciar con sus dioses. Número 3. Jueces capítulo 3, versos 5 y verso 6. ¿Están conmigo? Así los hijos de Israel habitaron entre ¿quién? ¿Por qué razón habitaban entre los cananeos? Mírame, ¿por qué? ¿Por qué? No los sacaron, en primer lugar. Número 2, habitaron con ellos. Dice que habitaron entre ellos heteos, ¿qué más? Amorreos, ¿qué más? Fereceos, ¿qué más? Heveos y jebuseos. Y tomaron para sus hijas, ¿qué dice? ¿Están conmigo? La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento para su iglesia, la palabra de Dios un principio dice: no os unáis con yugo. ¿Por qué se levantó entonces una generación que no conocía a Dios como sus padres? Sencillo. Lo que tuvieron que votar en sus casas y en sus amistades, no lo votaron. Número 2. En vez de ellos influenciar, fueron influenciados para vivir con dioses ajenos. Y número 3. Dejaron que sus hijos y sus hijas vivan con los inconversos y se casen unos con otros. Esa es la razón por la cual se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Sabes qué tristeza podría ser para un padre creyente no tener a sus hijos en los caminos del Señor? Todos los viernes tenemos un servicio de oración. ¿Sabes que en su gran mayoría todos los creyentes están orando por sus hijos que no son creyentes? Estamos orando por ellos, hermanos, porque no conocen al Señor. Tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades. Y padres están orando y rogando: Señor, por favor, salva a mis hijos. Muchas de las personas que que son abuelos están trayendo a sus nietos a la iglesia para que conozcan la palabra de Dios. Pero seamos honestos, un servicio domingo no va a cambiar sus vidas. Porque cuando vuelven con sus padres, ellos tienen prácticas que no son prácticas como cristianos y al final no van a poder influenciar en sus vidas. ¿Sabe una cosa? Si nosotros no seguimos y continuamos el camino del Señor y nuestra generación no comienza a seguir los caminos del Señor, vamos a perder nuestras generaciones para que sigan adelante. ¿Por qué? Porque comienza con nosotros. Comienza con nosotros de poder vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Es allí donde comenzamos a decir: pastor, ¿y entonces qué hago con mis hijos? Yo estoy con duras penas adelante sirviendo al Señor con mis problemas, pero sigo adelante. Pero quiero que mis hijos también estén en los caminos del Señor. ¿Qué hago? ¿Sabes que en el mundo antiguo los padres no instruían a sus propios hijos? Ellos utilizaban a siervos llamados ayos, eran sirvientes, que ellos mismos criaban, entrenaban a sus hijos. Los padres en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de los judíos, ellos mismos, hermanos, no instruían a sus propios hijos. Dejaban que otros instruyeran a sus propios hijos. ¡Wow! ¡Qué malo! ¿Sabes una cosa? Es lo mismo que nosotros hacemos el día de hoy. Los colocamos en buenos colegios pensando de que los buenos colegios van a instruir a nuestros hijos. Escúcheme bien. Los colegios van a dar conocimiento a nuestros hijos, pero nunca van a instruir a nuestros hijos. Puedes colocarle el mejor colegio, los mejores maestros, y tú puedes decir: he dado lo mejor a mis hijos. Escúchame bien, les has dado el mejor conocimiento, pero instrucción y criarlos no les has dado. Pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder instruir a mis hijos? Habla el libro de Proverbios capítulo 20, verso 7. Comienza con nosotros. No comienza con nuestros hijos. Comienza con nosotros, los padres. Nuestros hijos no son el resultado simplemente de la obra espiritual. Es el resultado de los padres. Proverbios capítulo 20, verso 7. Proverbios capítulo 20, verso 7. Veamos lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. Pastor, yo quiero criar a mis hijos en los caminos del Señor. ¿Qué hago?
Quiero que mis hijos sean íntegros. Quiero que mis hijos puedan ser buenos hijos. ¿Qué hago? Bueno, comienza con nosotros. Proverbios capítulo 20, verso 7. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Camina en ¿qué? Y subraya por favor esa palabra. Camina en su integridad. ¿Qué es la palabra integridad? Esta palabra integridad, hermanos, como su misma palabra lo dice, es una persona que está íntegro, completo. Dice, este hombre o esta mujer tiene que andar completo. ¿Vivir para qué? Lo que cree. Vivir para Dios. Mira, dice, camina en su integridad el justo. Y sus hijos, ¿qué dice? Son dichosos después de él. Préstame atención, por favor, y mírame en los ojos, por favor, por acá. Si no hay hijos que tengan padres íntegros, lamentablemente, hijos no serán íntegros. No serán completos. Si no hay padres consagrados a Dios, escúcheme bien, no hay hijos consagrados a Dios. Si no hay padres que vivan correctamente, no hay hijos que vivan correctamente. Si no hay padres que vivan en su matrimonio en lealtad, fidelidad y amor, sus hijos no estarán de esa misma manera. No piense que el hecho de que usted está viniendo a la iglesia y que le dan una clase de escuela dominical y lo suben los muchachos y tienen un programa, van a ser hijos íntegros. No, señor. Porque te dije al comienzo, hay cosas que podemos enseñar, pero en su gran mayoría la parte del carácter interna de nuestros hijos no se enseña, se transmite. Tú puedes enseñarle que sea bueno todo el tiempo, pero si tú no le muestras con tu ejemplo lo que es ser bueno, recto, íntegro, él nunca será de esa manera. Recuerdo hace muchos años atrás, mamá en todas las tardes prendía su radio en la mesa que teníamos de poder comer, y se agarraba un cigarrillo y comenzaba a fumar. Y mientras fumaba, le caían lágrimas en sus ojos. Y yo haciendo tareas allí. Nunca le pregunté por qué ella lloraba, pero yo me imaginaba de lo que estaba llorando. Y la razón es que estaba sola. Mi padre nos había abandonado. Había muchas necesidades. Y siempre ella decía, cuando sacaba el cigarrillo y lo prendía y fumaba, decía, hijos, ustedes no van a fumar. Ustedes cuando sean mayores recién van a fumar. ¿Sabes qué? A los 11 años, 10 a 11 años, yo comencé a fumar cajetillas de cigarros cada noche con mis amigos, porque quería saber qué era experimentar lo que mi mamá estaba haciendo. Ella me estaba enseñando lo correcto, pero ella no me estaba dando el ejemplo correcto. Yo no entendía lo que ella hacía. ¿Sabe? Si usted no es un padre recto, si usted es una mujer recta en integridad, no espere que sus hijos sean rectos e íntegros. Esto no funciona de esta manera. Me preocupa muchísimo cuando los padres, hermanos, quieren ver en sus hijos íntegros, hijos buenos, cuando ellos mismos no lo son así. Quieren tener una buena generación que ame a Dios, cuando ellos no aman a Dios. Quieren tener una generación que sirvan a Dios, que sean íntegros, buenos, cuando ellos mismos no lo son así. Y la palabra de Dios dice que un hombre íntegro, un hombre justo, sus hijos serán dichosos después de él, porque habrán colocado integridad en sus corazones. No comienza con nuestros hijos, comienzan con nosotros. Nuestros hijos aprenderán más viéndonos nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, que las palabras que nosotros digamos. Necesitamos dar buenos ejemplos a nuestros hijos. No debemos de pretender ser perfectos, porque ellos saben exactamente que no somos perfectos. Debemos de ser genuinos, reales en medio de ellos. Que cuando nos equivocamos, ellos puedan darse cuenta que nos equivocamos y que pedimos perdón cuando nos equivocamos. Tengo una pregunta en tu relación de integridad. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tengo otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con tu esposa y con tu esposa? Con tu esposo. Tengo otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Es usted un siervo de Dios, una sierva de Dios? Ellos van a ver en nosotros lo que nosotros hacemos con Dios, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y cómo actuamos con los demás. A esto se llama integridad. Ellos deben ver en nosotros cómo amamos a Dios, cómo nos comportamos, cómo servimos a Dios y cómo enfrentamos las batallas de la vida y los problemas que con ella conllevan. Cuando hay un problema, gritamos, golpeamos las puertas, maltratamos a las personas. Ellos es lo que están viendo en nosotros y van a repetir la misma historia.
perdóneme con todo respeto. Si usted es un mujeriego, su hijo saldrá mujeriego. Si usted no es una mujer de casa, no es una ama de casa, no espere que sus hijas sean amas de casa y gobernadoras de su casa. Les gustará estar en la calle y no en sus hogares, porque lo vieron siempre en su madre, lo que ellos vieron toda la vida. Una generación que ame a Dios no es resultado simplemente de un deseo. Es que padres vivan en integridad. Ámelos. Ámelos. Llévelos, por favor, con abrazos. Llénelos con besos. Yo sé que hoy en día, hermanos, las relaciones físicas de afectividad se ven de repente muy mal en medio de nosotros. Pero, hermanos, ame a sus hijos. ¿Sabe? Mi mamá nunca me dijo que me amaba. Siempre nos decía, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Sabes dónde aprendimos la palabra amor? Aprendimos en la iglesia. Gracias al Señor, mi mamá aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal. Era mamá y papá y era realmente su carácter duro dentro de nosotros. Ahora puedo entender por qué era tan dura mi mamá. Porque tenía que cumplir el papel de papá porque no teníamos nuestro papá. Pero quizás ella olvidó ese carácter dulce, ese carácter amable de una madre. Y yo sé que nos amaba y nos sigue amando. Pero no había un papá. Pero nunca escuché de ella decirnos, te amo. Recuerdo con mucha claridad un mensaje como este donde mi pastor decía, diga a sus hijos que los ama. Aunque ellos se sientan de repente mal, aunque ellos de repente lo sientan como ridículo, pero dígale que lo ama. Yo estaba sentado en las mismas sillas con la de mi mamá, obviamente con mis amigos, ella igualmente con sus amigas, como hacen los muchachos hoy en día en la iglesia. Pero recuerdo que llegando a casa, comimos, y en la noche, mamá dijo al despedirse, hijos, los amo. Nadie le enseñó que debería decir estas palabras. ¿Dónde las aprendió? Las aprendió en una iglesia. Y hasta el día de hoy, cuando nos despedimos, siempre ella comienza a decir, hijos, los amo profundamente. Nuestros hijos necesitan escuchar eso en nosotros. Nuestros hijos necesitan saber qué es un abrazo. Nuestros hijos necesitan saber que los amamos profundamente. Lucas capítulo 15 muestra acerca de un padre extraordinario. Este es el padre, la historia no del hijo pródigo, esta es la historia del padre amoroso. Este hijo dice que pidió todo lo que era su herencia, fue y despilfarró todo el dinero que tenía, llegó hasta los lugares más profundos, hermanos, de decadencia como ser humano. Estaba comiendo con los cochinos, dando de comer, a los cochinos. Y este muchacho dice que llega a estar consciente de sí mismo y dice, no puedo hacer esto. En la casa de mi padre hay mucha vida mejor que esta. Voy a levantarme y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le voy a decir que a mi padre me acepte no como un hijo, sino que me acepte como un jornalero. Lucas capítulo 15, verso 20, vemos este padre extraordinario. Lucas capítulo 15, verso 20. Dice, levantándose, vino a su padre el muchacho, y cuando aún estaba lejos, lo vio ¿quién? Su padre. ¿Y qué pasó? Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo este padre? Corrió, se echó sobre su cuello, ¿y qué sucedió? Lo besó. Cuando el Señor Jesucristo enseña esta historia, es una historia muy diferente a la cultura judía. Las personas que estaban escuchando esta historia y esta parábola, comenzaron ellos a decir, esto no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, un hijo nunca le pide la herencia a su padre cuando está viviendo. Este es un insulto, es decirle, muérete y quiero ahora mi parte. En segundo lugar, cuando este niño malgasta toda la herencia y cuando viene arrepentido, un hijo no viene arrepentido de esta manera. Un hijo tiene que llegar arrepentido, pedirle perdón delante de toda la sociedad o del pueblo que estaba allí. Este hijo no iba a ser tomado todavía en su casa, se iba a dejarlo en la plaza, en el centro, ahí sentado para ver que si su arrepentimiento era verdadero. Y todos los del pueblo le iban a gritar, le iban a tirar polvo, lo iban a escupir, porque lo que hizo este hijo era menospreciar a su padre. Cuando el padre miraba que este hijo estaba arrepentido y toda la sociedad miraba que estaba arrepentido, recién el padre llegaba a donde este hijo
lo abrazaba y lo besaba, que era un simbolismo de que te perdono, y recién allí entraba en la casa de su padre. Pero no encontramos la historia del hijo pródigo, encontramos la historia de un padre amoroso. Este no espera para ser insultado o menospreciado en la sociedad en la que vivían. Este hombre agarra y cuando ve a su hijo que está llegando, dice que comienza a correr. Como ustedes saben, en ese tiempo los hombres utilizaban batas. Y para poder correr, este hombre tuvo que levantar su bata y comenzar a correr. Los hombres maduros, los hombres mayores, no corren. Y la palabra en el griego que entendemos acá de correr es a toda carrera. Este hombre no esperó que el muchacho llegara. Este hombre amaba tanto a su hijo que fue corriendo. Y cuando lo corre, inmediatamente lo besa y lo abraza y le dice, hijo, yo ya te perdoné. Y vemos acá sentimientos de padres. Muchas veces podemos ver a las madres besando y abrazando a sus hijos, pero los padres no hacen eso a sus hijos. ¿Cómo podemos levantar una generación cuando los padres no expresan su cariño a sus hijos? Pastor, pero usted ha dicho todo lo correcto. Es la madre y el padre. Pero yo solamente he sido sola. Y aún así, ¿no le gustaría que sus hijos tengan un padre y tengan una madre? ¿O ellos sean un padre y una madre? Entonces hay que cambiar la historia. Los niños necesitan abrazos. Los jóvenes necesitan besos. Pastor, los jóvenes besos. Yo sé que de repente tus hijos ya adolescentes, uno les quiere dar un beso y dice, no, papá, no hagas esas cosas, me están viendo los muchachos. Pero escúcheme bien, en su interior, ellos necesitan saber que tú los amas. Puedes estar trabajando todos los días. Puedes hacer que no le falte absolutamente nada. Pero sabes, ellos necesitan saber que tú los amas. Efesios capítulo 6, verso 4. El amor no solamente es cariño. El amor no solamente es mostrar nuestra ternura, mostrar nuestra misericordia, mostrar nuestro gesto de aprecio y amor. Amor es no provocarlos a ira. Efesios capítulo 6, verso 4, por favor. Efesios capítulo 6, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. En otras palabras, es no darle lugar a las exigencias coaccionales, irracionales, que podrían despertar odio en nuestros hijos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, debemos de gobernarlos con amor, no con tiranía. Debemos de instruirlos, no solamente castigarlos. Amados, tenemos que pasar tiempo con ellos, enseñándoles la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes fueron instruidos igual que yo, pero cuando comíamos y almorzábamos, nadie hablaba, solamente nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy en día tiene que cambiar. Hoy en día ya debemos dejar los celulares a un lado, tanto los padres como los jóvenes, y comenzar a conversar unos a otros. Comenzar a instruir unos a otros. Hace mucho tiempo atrás, un hermano me preguntó y me dijo, pastor, ¿cómo usted hace con sus hijos? Supongo que le dará mucha Biblia a sus hijos. Escúcheme bien. La única Biblia que ellas se encuentran es la misma Biblia que sus hijos escuchan como ustedes acá en la iglesia. ¡Ah! Pastor, ¿usted no le da mucha Biblia por allá y usted no le saca un libro y esto que el otro? No. ¿Qué es lo que hago con mi hijo? Mi hijo ya escuchó la palabra de Dios, mis hijas han escuchado la palabra de Dios. Lo que hago en mi casa y en tiempo de conversar y el tiempo de almorzar y el tiempo de comer es corregirlos en la vida diaria. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, mi hija Pamela estaba haciendo una exposición, ya estaba terminando el colegio del bachillerato y estaba presentando una tesis sobre el aborto. Me dice, papá, ya estoy terminando mi tesis. Y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él me comentó acerca de toda esa tesis y esas cosas. Y ella dijo, papá, yo he llegado a la conclusión que una mujer que ha sido violada, una mujer que ha sido abusada, ella misma puede abortar. Yo le dije, Pamela, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, papá, porque eso no es la culpa de ella. Yo le dije, ¿y quién es la persona que tiene el derecho para dar vida y matar? Y ella comenzó, dijo, Dios. Papá, pero esta mujer no hizo nada.
Esta mujer simplemente fue abusada y no tiene derecho para esto. Y Pamela comenzó a dar sus argumentaciones. E inmediatamente yo respondiendo, no diciendo, mira la Biblia. Yo dije, ¿cómo es posible? Yo no dije, ¿cómo es posible que una hija de pastor haga tal cosa y piense estas cosas y estas cosas? En ninguna manera. Comencé a conversar con ella. Comencé a darle argumentaciones. Comencé a darle las raíces, cuáles son los problemas. Yo le dije a Pamela, Pamela, esa muchacha que fue abusada, ¿dónde fue abusada? Y me dijo, papá, solamente es una suposición, pero piénsate un poquito, ¿dónde habrá sido abusada? ¿En su casa? No, mayormente no creo. Probablemente habrá sido de entonces abusada en una discoteca. ¿Habrá sido abusada de repente con sus amigos en una playa? Sí, podría ser, le dije. ¿Qué hace una muchacha en playas o en discotecas o en altas horas de la noche en un lugar donde no deberían de estar? El problema no es quitarle la vida a los muchachos o a los bebés que están en sus vientres de sus madres. El problema es ir a erradicar el problema y la raíz del comienzo. Y el comienzo son hogares. ¿Por qué permitimos que nuestros hijos estén en lugares donde no deberían estar? Y conversando con Pamela, al final Pamela dijo, papá, tú tienes razón. Es lo que usted y yo debemos de hacer con nuestros hijos. No rellenarlos de versículos bíblicos. Ya lo saben sus versículos bíblicos. Es colocar los versículos bíblicos en vidas prácticas de ellos. Con mucho amor y con mucha mansedumbre. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dice, criadlos en disciplina. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amonestación del Señor. Amarlos es expresar nuestro amor hacia ellos. Amarlos, hermanos, es no provocarlos a iras con tiranías. Amarlos, hermanos, es criarlos en disciplina. Padres que no quieren disciplinar a sus hijos. Hijos que son berrinchosos desde muy pequeños. Hijos que quieren hacer lo que quieren con su vida. Y no hay padres que quieren tocarlos ni disciplinarlos. ¿Sabe que la palabra de Dios dice, disciplina al hijo aun cuando fuere de temprana edad? ¿A los cuántos años debe de disciplinar su hijo? Desde que nace. Siempre los muchachos me preguntan, pastor, ¿y sus hijos lo dejaron dormir? Claro que sí. ¿Cómo es eso? Yo no he podido dormir por meses y por años he podido dormir. ¿Sabe una cosa? Nosotros agarrábamos, mi esposa le daba su leche, los cambiábamos, los colocábamos en su cuna, hacían un poquito de ruido y después de unos cuantos minutos dormían tranquilamente hasta el día siguiente. No solamente fue con la primera, fue con la segunda y fue con la tercera. Sí tuvimos malas noches, pero porque estaban enfermas o algo así. Pero mayormente ellas dormían desde cuando recién nacían, eran que dormían 4 horas y cada 4 horas se levantaban, tomaban su leche, dormían 4 horas, levantaban y dormían. Cuando pasó ese periodo, hermanos, dormían toda la noche hasta las 5 de la mañana. Tomaban su leche y otra vez dormían hasta las 9 de la mañana. Pastor, dígame el secreto. Disciplina. ¿Cómo? Sí, disciplina. Nuestras primeras hijas, su primer azote fue de bebés. Tenían leche, pañales, no les dolía el estómago, no tenían ni fiebre y solamente querían dormir. Bueno, era sencillo, agarrábamos y decía, es hora de dormir. No. Y le dábamos así y comenzaba a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Nuestra primera hija vivíamos en la casa de nuestros suegros y recuerdo bien mi suegra, después que escuchó a Nicole, nuestra primera hija, llorar, subió, ella desesperada al tercer piso donde vivíamos, tercer piso, y decía, ¿qué pasa con la niña? Y no, mamá, déjala llorar, pero no puede llorar de esa manera, se puede morir y se puede ahogar, decía ella. Entonces, bueno, estábamos casi recién casados, no teníamos mucha confianza con mi suegra. Yo le dije a mi esposa, dile a tu mamá que no se mete en la crianza de nuestros hijos. Y gracias al Señor, después de allí nunca se metió. Pero esa muchacha lloró como 2 o 3 horas seguidas, no se murió, más bien crecieron los pulmones. Pero fue la última noche que ella lloró de esa manera. Después de ahí en adelante, ella durmió toda la noche. Y con las 3 fue de la misma manera. Nuestras disciplinas fueron hasta los 5 o 6 años. Desde los 6 años hacia adelante ya no hubo disciplinas. Es decir, ya no hubo tantos azotes, llamadas de atención, simplemente era aún con la mirada. Recordaba muchas veces en nuestras diferentes locales de la iglesia,
mis hijas siempre se sentaban en lugares, siempre les decía, siéntate en un lugar donde yo te pueda ver. Esa fue la regla dentro de la iglesia. Y tú sabes que los muchachos de entre 14 y 13 años se quieren sentar en lugares donde no los veamos. ¿Se han dado cuenta con eso? ¿Sí? Se sientan por allá donde no los puedo ver, o se sientan por allá donde no los puedo ver, o se sientan por allá. Yo siempre decía, quiero verte en un lugar, quiero que te sientes en un lugar donde yo te vea. Y en una oportunidad, no recuerdo alguna de ellas habrá sido, que yo estaba hablando con su amiga, y yo estaba que volteaba, predicaba, y yo la miraba, ella no me miraba, y ellas saben muy bien que tienen que mirarme. Hasta que en una oportunidad me miró y dije, ella se quedó tranquila allí, y después su amiga comenzó a seguir hablando. Otra vez me volteé y comencé a decir, no me hizo caso. Y hasta que en un momento le dije, te callas, Camila, o no sé, alguna de ellas, dije, cállate, después hablamos en casa. Eso de hablar en casa era terrible. Tú mirabas en el transcurso de ir desde acá hasta allá, no decía ninguna palabra. Gracias al Señor, en su adolescencia, en su juventud, no tuvimos muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina hace que nuestros hijos, ellos vean quién es la autoridad. A mí no me gustan los gritos. A veces mi esposa, dile a Camila que baje. Entonces, Camila, baja de una vez. Y ella dice, ya voy. A mí no me gustan esas cosas. Y la razón es que no me gusta, que siempre he tenido gritos en mi casa, porque fui criado con gritos. Entonces, pero cuando yo levanto la voz con mis hijas, es cuando dice, hay problema. En varias oportunidades, manejando, llegando a casa, a veces estaban complicados y comenzaban como muchachos. No, que yo te dije tal cosa. Yo dije, ya cállense, ya ahí quedó. Y seguían hablando. Dije, silencio, ya, basta. Eso fue suficiente para que todas se callaran. Hasta casa. Pastor, ¿cuál fue el secreto? Disciplina y amonestación del Señor. No tenía que perder los estribos. Te he dicho que ya estoy harto, yo no te aguanto más. No tenía que llegar a ese punto. Ellos sabían exactamente quién tenía el control de la familia. ¿Cómo instruir entonces hijos que glorifican el nombre de Dios? No dejarlos hacer lo que ellos les plazca. Veo a muchachos y a niños en los supermercados tirándose y haciendo grandes escándalos, diciendo que me compre esto, que me compre el otro. ¿Por qué los padres permiten eso? Siempre utilizo el ejemplo para poder instruir a los hijos, aquellas personas que salen de sus edificios, de sus casas con sus perros, ¿verdad? Y si ya son perros grandes y mucho más, y tú lo ves al amo con el perro así. Y tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y él dice, paseando el perro. Pero es mentira, el perro lo está paseando a él. Porque el perro donde va, el hombre está detrás de él, no lo puede controlar. ¿Sabes una cosa? Muchos padres son los hijos y los hijos son los padres. Ellos le dicen a ellos cuándo dormir, cuándo comer, qué es lo que ellos quieren hacer, y el padre le dice, sí, 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 sí. Esto no es amarlos. Amarlos es que ellos puedan entender que hay una autoridad. Amarlos significa que ellos tienen que ser obedientes, que ellos tienen que tener dominio propio. ¿Cómo instruir entonces a hijos en una generación perversa, en una generación difícil? Viva con integridad. Los hijos son resultado de lo que nosotros somos. Enséñele a respetar a Dios. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9. Proverbios capítulo 1, del verso 7 al 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9. ¿Están conmigo? El principio de la sabiduría es que subraya esa palabra temor. Esta palabra temor habla desde reverencia, respeto, hasta literalmente tenerle miedo. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Presta atención, por favor, dice, los insensatos, ¿qué hacen? Los insensatos desprecian la sabiduría.
Los insensatos no les importa lo que dice la palabra de Dios. Los insensatos no les importa los preceptos de Dios. A veces pensamos saber nosotros más que Dios. ¿Sabes que si hay una generación que no teme a Dios y no respeta a Dios, no respetará a nadie? Puedo darte ejemplo tras ejemplo de muchachos que no respetan. Veamos por favor nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? Y no desprecies ¿qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sabes que lo más hermoso que podemos dar a nuestros hijos no es una vestimenta o una herencia? Es enseñarles a temer a Dios. Pero escúchame bien y con mucho respeto te voy a decir. Cuando tú menosprecias las cosas de Dios, estás enseñando a tus hijos que también lo pueden hacer. Cuando tú no le das un día especial hacia Dios, estás enseñando a tu hijo que no es nada especial ese día especial para Dios. Si no lo entendiste, te lo voy a decir más claro. Si tú faltas los servicios los días domingos, estás enseñando a tu hijo de que no importa. Si tus hijos nunca te ven leyendo una Biblia, estás diciendo que no importa este libro en sus vidas. Si nunca te han visto orando o puesto de rodillas, ellos no menospreciarán las cosas que ellos nunca han visto en tu vida. Si solamente vienes por problemas a Dios, ellos van a entender lo mismo. El temor de Dios nos enseña. El temor de Dios se practica. Nunca tuve que decirles a mis hijas que tenían que levantarse temprano para ir a la iglesia. Nunca tuve que decirle, no hagas planes el día domingo. Nunca tuve que decirle, no puedes viajar los domingos. Nunca tuve eso. Ellos saben exactamente que el día domingo no tienen nada que hacer, tienen que estar en la iglesia. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean casados, no importa. Necesitan temer a Dios. No necesitan escuchar si quieren servir a Dios o no quieren servir a Dios. No importa si son niños, jóvenes, adolescentes o casados. Ellos tienen que saber que tienen que servir a Dios. Ellos tienen que diezmar, tienen que dar dinero, ofrendas a Dios. No importa si son niños, jóvenes, adultos o casados. Como saben, yo soy un misionero, tengo que escribir cartas a mis iglesias que me ayudan, que me apoyan. Mi hija Nicole me las traduce y mi hija Pamela me las envía en sobres. Ella está en Estados Unidos, ella me la envía. Su mamá le dice justamente ayer, le digo, Pamela, tu hermana ya tradujo la carta. Sí, mamá, ya la tradujo carta y ya la voy a enviar ahora mismo. Ya me las imprime y las envía. Entonces mi esposa le agarra y le dice, Pamela, dinos cuánto vas a utilizar para enviar las cartas, la impresión y todo eso para pagarte. Pamela agarra y dice, no mamá, no tienen que pagar nada. Entonces mi esposa agarra y dice, no, tenemos que darte. Tú tienes necesidades por allá. Y ella dice, esto velo como parte de misiones. Cuando escuché esto, rompió mi corazón. No es porque ella me estaba pagando las cosas. Es porque alguien le enseñó que tenía que ayudar a misiones. Los muchachos, estamos programando un campamento para jóvenes. Muchos de ellos quizás no van a pagar, no pueden pagar, quizás por la condición, son $30. Y estábamos compartiendo con mis hijas. Y estamos viendo qué planes tienen los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces agarran y llegan y dicen, bueno, vamos a tener padrinos para esos muchachos. Esposo de mi hija mayor dice, nosotros vamos a ayudar como padrinos. No están en medio de nosotros. La pregunta es, ¿quién les enseñó estas cosas?
No las forzamos. No le decimos que tienen que hacerlo. Lo hacen. Hay cosas que se enseñan y hay cosas que se transmiten. No podemos levantar una nueva generación si no comienza con nosotros. Aprenda usted a temer a Dios. Aprenda usted a darle el lugar a Dios. Ellos aprenderán de lo que ustedes ven en sus vidas. Desarrolle carácter en su vida. Pastor, carácter. Mi hijo sí tiene un mal carácter. No estoy hablando de ese carácter. La palabra carácter significa grabador. ¿Cómo? Es una palabra que comienza en el griego y pues se llevó al latín. Y básicamente es, hermanos, ese metal que se calienta y se coloca, hermanos, en el ganado, en el caballo, para marcar a estos animales. La palabra carácter no es el temperamento o la personalidad. Denota el verdadero yo de nuestros hijos. Define quiénes son ellos. Habla de los rasgos internos que él tiene. Habla acerca de los atributos que ellos tienen de virtud dentro de ellos. En otras palabras, es lo que hacen ellos. ¿Sabe que el colegio no va a enseñarles carácter? ¿Sabe que la iglesia tampoco les va a enseñar carácter? El único que puede enseñarles carácter es usted. En otras palabras, carácter es hacer lo correcto cuando te vean y cuando no te vean. Es hacer lo justo cuando tengas la oportunidad de no hacer lo justo. Eso es lo que es carácter. No importa qué colegio grande lo puedas colocar, nadie enseñará carácter. ¿Cuáles son estas distintivas de carácter? Por ejemplo, contentamiento. El contentamiento no es resignarse a la pobreza, es la libertad a lo material. 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8. 1 Timoteo capítulo 6, del 6 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, verso del 6 al 8. Primera de Timoteo capítulo 6 del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. No estoy hablando de resignación a la pobreza, resignación a tener las cosas materiales. Estoy hablando de una actitud de agradecimiento con lo que tenemos. ¿Sabe que los muchachos hoy en día quieren tener los mejores celulares? ¿Sabe que los muchachos hoy en día quieren tener la mejor ropa? ¿Sabe que los muchachos hoy en día quieren tener las mejores amistades? ¿Sabe que los muchachos quieren tener las mejores casas? Pero ellos tienen que aprender antes de tener, estar contento con lo que tienen. Porque si no están contentos con lo que tienen, nadie satisfacerá su deseo. Nosotros cometemos un grave error de darle lo que ellos quieren y pensamos que ese es amor. Amor no es darle lo que ellos quieren, es darle lo que necesitan. ¿Me escuchó? Y muchas veces ellos no necesitan muy buenos celulares. Ellos necesitan lo que ellos están pidiendo. Ellos necesitan contentarse cualquiera que sea su situación. Eso es carácter. ¿Qué es carácter? Es tener dominio propio. Es el poder controlar su voluntad. Es el poder tener riendas a ellos mismos. Es poder poner bajo sujeción su temperamento o las circunstancias. ¿Sabe que hoy en día los niños hacen lo que ellos quieren? Reniegan, relinchan, gritan y decimos, es que su carácter es muy fuerte. Si usted de ahora de niño no les enseña
a controlarse y tenerse dominio propio, nunca lo harán. Todos nuestros hijos son diferentes. ¿Se ha dado cuenta? Tienen temperamentos totalmente diferentes. Hay hijos que solamente tienes que hablar y ellos dicen, sí, papá. Pero hay hijos que son tremendos. Y que tú le dices, no. Y le dices, ¿aprendiste? Y él dice, sí. Y después dice, no. ¿Sí o no? ¿Sabe que mi segunda hija, Pamela, es igual que este servidor suyo? Terco como una mula. Cuando se le mete algo en la cabeza, lo va a hacer. Lo va a hacer, independientemente de lo que tiene que ver. ¿Puedes imaginarte las luchas que tuvimos con ellas para dejar de desistir cosas que tenía que desistirlas? Yo le decía, ¿pero por qué? Deje de dejarla. No, porque ella tenía que saber en cómo controlarse. ¿Sabe por qué? Porque llegarán momentos en los cuales papá y mamá ya no están con ellos. Y si nosotros no les enseñamos a controlarse, cuando ellos estén solos y sin autoridad, tendrán un descontrol en toda su vida. Cuando no se contentan con lo que tienen, harán cualquier cosa para buscar lo que desean en su vida. Y escúchame bien, lo conseguirán. Carácter en ningún lugar le van a enseñar, solamente en el hogar. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otra característica del carácter es el discernimiento. Hebreos capítulo 5, verso 14, acompáñenme por favor allí. Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, verso 14. Otra cualidad del carácter es discernimiento. ¿Qué es discernir? Es investigar, examinar, escudriñar, investigar, interrogar, determinar criterios entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas personas tienen hijos fuera del país? Levante su mano. Gracias. ¿Cuántas personas ya no viven con sus hijos? Levante su mano. ¿Sabes qué es preocupante eso, verdad? ¿Qué es lo que escogerán? ¿Qué decidirán? Si usted y yo no les enseñamos a discernir, ellos no sabrán diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero el discernimiento no solamente nos lleva hasta estos puntos, que muchas veces es fácil identificarlos. El discernimiento va a los lugares que son grises, que parecen ser buenos, pero que no lo son. En una oportunidad, una de mis hijas estaba en el liceo y me pidió permiso a su mamá y a mí para ir a una fiesta de 15 años de sus amigas. Usted se podrá imaginar, ¿verdad? Cuando llegó papá, fulana de tal va a cumplir 15 años y va a tener una fiesta en su casa. ¿Me das permiso para ir por allá? Entonces nos miramos con mi esposa y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ahora sabemos que no era una cliente, era una muchacha, iba a haber muchas cosas por ahí alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Y agarró y me dice, y le dije, ¿y a qué hora irías? Bueno, iríamos como a las 10 de la noche. ¿Cómo? ¿Y a qué hora llegarías? ¿Y a qué hora te recogeríamos? Puede ser como a las 12:30 a 1. Siempre digo, vamos a ver. Nunca digo así. ¿Por qué? Porque estas decisiones las tengo que conversar con mi esposa. Porque si digo no, después van donde mi esposa y dice sí, y al final quien está peleando es usted y yo, y al final el muchacho dice que gane el mejor. Entramos con mi esposa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Si le dijimos no, ella va a decir, ¿pero por qué? Y esto y el otro, y mayormente los
padres cristianos van a decir, no, que eso es pecado y esto que el otro, que esto que el otro. Agarramos y dije, vamos a darle permiso, vamos a llevarla a las 10, pero no la vamos a recoger a la 1, vamos a recogerla a las 12. Ya hablé con Pamela y me dice, papá, ¿ya hablaron? ¿Me dan permiso? Le dije, sí. ¿Dónde es? Ella me dijo, en tal, con esta muchacha, y sabíamos cuál era la casa de la muchacha, porque sus amigas habían visitado nuestra casa también, conocíamos a unos padres. Entonces agarramos y dije, muy bien, te voy a llevar a las 10, y a las 12 voy a estar abajo. Y solamente voy a llamar una sola vez. Si tú no bajas a esa hora, que ya debe estar abajo, no hay permisos para más. Y en segundo lugar, quiero que recuerdes una cosa. Eres una hija de Dios. Nada más le dije eso. La llevamos a las 10, ella se cambió, sus amigas bajaron, estaban contentas, porque ellas saben que somos cristianos, que yo soy un pastor y todo eso, y entonces como estaba como que, la dejaron, por fin la dejaron, que esto, que el otro. Se fueron contentas por allá, subieron, y nosotros llegamos a casa y dijimos, Señor, ay, haz que Pamela, creo que era con Pamela, haz que Pamela se pueda comportar bien y no haya ningún problema, y esto y el otro, orando por allí. Bueno, salimos de la casa a 11:30, estábamos abajo ya antes de las 12, pero a las 12 en punto llamé por teléfono, ring. La segunda llamada, ring. Y no contestaba Pamela, y dije, La tercera, ring. Papá, ya estoy abajo. Abrió la puerta y los muchachos dijeron, gracias papá, le dijeron, gracias señor, que esto que el otro, pum, pum, entramos ahí nuevamente. Dije, Pamela, ¿qué tal, cómo te fue? Bien, papá. Pero más nada de bien. Bueno, sí, interesante. Pero ¿qué hicieron? Bueno, estuvimos conversando, estuvieron sus familias, sus familiares, ¿y qué hacían ellos? Bueno, comenzaron a tomar por acá y por allá y por acá. Ok, Pamela, muy bien. ¿Y qué más sucedió por allá, mi papá? No me sentí bien. ¿Pero por qué no te sentiste bien? Eso pasó algo. Es que yo creo que un creyente no debería estar en esos lugares. A veces tratamos de colocar a nuestros hijos en burbujas crisólitas de cristianismo, cuando no nos vamos a dar cuenta que en algún momento ellos tienen que salir al mundo fuerte, al mundo pecaminoso. Tenemos que preparar a nuestros hijos en el discernimiento. Dejar que ellos puedan tomar decisiones, muchas veces, que ellos tienen que saber qué es lo bueno para sus vidas y qué es lo malo para sus vidas. ¿Sabes cuándo hacemos eso? Cuando los tenemos en control. Cuando usted todavía los tiene en casa. Cuando usted todavía lo tiene adolescente, suéltelo. Y cuando tenga que jalar, jale. Suelte la cabulla, suelte la cuerda. Y si se porta bien, siga soltando. Siga soltando. Cuando vea algo que no está correcto, jale la cabulla. Y si sigue mal, siga jalando la cabulla. Y si tiene que ahorcar, ahorque. Usted se reirá, pero hay momentos donde tenemos que ahorcar, porque la necedad del corazón está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sabe quién enseña eso? Los padres. Los que han tenido experiencia. Los que saben qué significa un mundo. Los que saben que muchas veces personas que tienen buenas intenciones no las tienen buenas intenciones. Filipenses capítulo 4, verso 5, para terminar. Filipenses capítulo 4, verso 5. ¿Quién va a enseñar esto? ¿El colegio? No. ¿Quién va a enseñar esto? ¿Sus amigos? No. ¿Quién enseñará contentamiento? ¿Quién enseñará dominio propio? ¿Quién enseñará discernimiento? Son los padres. Filipenses capítulo 4, verso 5. ¿Está conmigo? Lo leamos todos juntos a voz de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Quién va a enseñarle a nuestros hijos ser gentil? ¿Sabe que en el mundo en el cual vivimos habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, desobedientes, iracundos, no amando las cosas buenas?
Pero ¿quién enseñará a nuestros hijos ser gentil? Esta palabra gentil significa ser dulce, con racionalidad. Es moderado, comprensivo, simpático. Se refiere a ser misericordioso y clemente frente a las fallas y faltas de otras personas. Es lo que significa ser gentil. Vuelvo a mencionarlos. Dulce razonablemente, moderado, comprensivo, simpático, que puede referirse a misericordia o clemencia frente a las fallas de otras personas. ¿Quién le enseñará estas cosas? Escúcheme bien. Estas virtudes mencionadas no se enseñan, se transmiten. Si sus hijos no ven en usted dominio propio, nunca lo tendrán. Si sus hijos no ven en ustedes discernimientos, nunca lo tendrán. Si no ven ustedes gentileza, nunca lo tendrán. Si no lo ven en sus vidas generosidad, no lo tendrán. Si no lo ven en ustedes honestidad, nunca lo tendrán. La vida de un hijo no se construye solamente en la adolescencia o en la juventud. Se construye desde que nace. ¿Quién les va a enseñar? ¿Dónde van a aprender estas cosas nuestros hijos? ¿Sabe qué? En ningún lugar. Solamente padres enseñan estas virtudes. No se enseñan, se transmiten. Y se levantó una generación que no conocía a Dios, ni las obras que Dios hizo por ellos. Yo creo que la tristeza más grande de un creyente es poder ver a sus hijos que no estén en los caminos del Señor. Si usted tiene a sus hijos pequeños, comience desde ahora. Si usted tiene a sus hijos jóvenes y adolescentes, doble rodillas, fuertemente, y dígale: Señor, yo nunca conocí la palabra de Dios. Ahora mi hijo es un joven, un adolescente. No puedo tomar el tiempo perdido, pero quiero que tengas misericordia en la vida de él. Pero conmigo también. Usted no puede darse el lujo de poder no ser consagrado delante de Dios. Y esperando que cuando tome decisiones su hijo para casarse o tomar decisiones para vivir solo, lo va a hacer correcto. Porque una vida de carácter se forma desde temprana edad. Pastor, yo ya tengo hijos grandes, casados. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Sabe lo que puede hacer? Vaya un día a casa. Siéntese con él. Háblele de su vida. Háblele de sus fracasos. Hable lo que usted era sin Cristo Jesús. Y ahora háblele de lo que es ahora con Cristo Jesús. Y dígale que lo ama de una manera tan grande que usted no quisiera que Él pase por las cosas que usted pasó. Y dígale que busque a Dios. Que Él no podrá entender una vida satisfactoria y feliz si no tiene a Cristo en su corazón. Y escúcheme bien. Nunca dejamos de ser padres. Nunca dejamos de influenciar en sus vidas. Nunca dejamos de enseñarles a cada uno de ellos. Siga viviendo en integridad y tema a Dios, que eso le dará a su hijo una gran bendición
para usted. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Qué difícil, Señor, es poder instruir a hijos en nuestros tiempos. El mundo en el cual vivimos es un mundo totalmente diferente al nuestro, donde estábamos como jóvenes y adolescentes. Un mundo lleno de perversidad, un mundo lleno de maldad, de grandes influencias. Padre, sigue utilizando a cada padre y madre, Señor. Que podamos tomar decisiones en este día. Que podamos aprender a doblar rodillas por ellos. Para que se levante una generación que ame a Dios. Que ponga en primer lugar en su vida. Y puedan hacer cosas mejores que las que nosotros hicimos. Creo que es un llamado para cada uno de nosotros como padres, en este mismo instante, ponernos de rodillas por nuestros hijos. ¿No le gustaría acompañarme en una oración por nuestros hijos? ¿Por qué no se pone de rodillas allí donde está? Usted dirá, pastor, pero ¿por qué ponernos de rodillas? Porque esta es una expresión de humillación delante de Dios. Es reconocer quiénes somos. Y pedirles a nuestro gran Dios por ellos. Padre, escucha nuestras oraciones. Quiero pedirte por nuestros hijos. Cuídalos de todo mal. Permite que nosotros podamos ser los mentores en su vida. Que ellos vean en nosotros cuánto amamos a ti. Cuán importante eres tú para nosotros. En algún punto ellos entenderán que es nuestro Dios. Pero tendrán que llegar a convertirse su Dios personal. Cuídalos. Encamínalos, Señor. Ve la oración y la posición de cada padre en esta mañana, Señor, de arrodillarnos delante de tu presencia para pedirte dirección. Que nos puedas utilizar, Señor, como hijos tuyos, transmitiendo conocimiento, transmitiendo vida, carácter en nuestros hijos. A esos niños pequeños, ayúdanos, Señor, a poder instruirlos desde temprana edad en tus caminos. Que puedan entender que hay un Dios grande. Que puedan entender que hay un Dios que hay que servirle. Un Dios que hay que temerle. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes y adolescentes. Señor, las tentaciones sexuales están al pie de cada uno de ellos. Las malas influencias, Señor, están a su alrededor. Ayúdanos, Señor, a transmitirles discernimiento. Ayúdanos, Señor, a transmitirles dominio propio. Que ellos puedan ver en nosotros cómo enfrentamos las tentaciones de la vida. Padre, quiero pedirte por nuestros hijos que ya están fuera de nosotros. Que toda enseñanza, toda disciplina,
toda amonestación, Señor, haya creado en ellos un espíritu correcto, un carácter de integridad. Que ellos, Señor, puedan encontrar el camino correcto de la salvación, el camino correcto del servicio, el camino correcto, Señor, de la consagración. Padre, síguenos utilizando, Señor, a cada uno de nosotros y sigue guardando a cada uno de nuestros hijos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Querido amigo o amiga, si usted es un padre de familia y no tiene a Cristo en su corazón, no puede transmitir temor de Dios o buenas cosas si primero usted no es un hijo de Dios. Pídale al Señor, ahora mismo, que sea su Señor y su Salvador. Cristo vendrá y lo salvará. Matrimonios, padres, sigamos adelante, amando a Dios, sirviendo a Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir amándote. Ayúdanos, Señor, a poder seguir buscando en tu palabra qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Señor, enséñanos qué instruir a nuestros hijos y transmitirle. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en medio de nosotros, por lo que has hecho en medio de nosotros, y Señor, que se pueda levantar una generación que te ame, te tema y te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.